por esta oportunidad que el Señor nos da de estar conectados en este tiempo de la palabra. Así es, vamos a tener listas nuestras Biblias. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3 en adelante. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Así que damos gracias al Señor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. La palabra, te pido que esta palabra transforme, cambie de vida, Señor Jesús. Llévate todo cansancio, llévate toda disipación de entendimiento, toda carga y preocupación. Que este sea un tiempo de bonanza espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vámonos entonces a la palabra. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice así la Escritura. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Así es, mis hermanos, este texto de Tesalonicenses habla nada más ni nada menos que del anticristo. El Señor nos está advirtiendo de su presencia inminente en la tierra. Yo no les puedo decir como pastor que ya nació o que pronto se va a levantar, ya mañana, pasado, pero de que viene este momento para la iglesia cristiana y para el mundo entero. Pero la iglesia debe estar preparada. No nos puede tomar por sorpresa a nadie aquí en la tierra. Debemos estar atentos a las señales, porque vendrán señales. Esto será importante. ¿Qué hará el anticristo? Está trabajando desde ya para permear todas las esferas de la sociedad. Es un ministerio de iniquidad. Él está trabajando en altas esferas, en bajas esferas, está permeando cada círculo de la sociedad. Todo lo que puede tocar, él lo hará. Trabajará con medios, radio, televisión, revista, prensa, todo. Algunos de ustedes les preguntarán, pastor, defínanos quién es este personaje tan peligroso. ¿Quién es este hombre tan peligroso que se asoma y que la iglesia siente sobre él una gran amenaza? Bien, quiero decirte que el anticristo se ha denominado así ese hombre porque precisamente está en contra de nuestro Dios, de Jesucristo, de todo lo establecido por él. Sus enseñanzas, su moral, la salvación, su iglesia aquí en la tierra. Él trabajará para quitar de medio la iglesia y para trabajar para las enseñanzas, ir en contra de las enseñanzas establecidas por Jesucristo. Es un personaje completamente siniestro al servicio de los intereses del diablo. Porque él piensa, y está en su corazón, él piensa que puede ganar esta batalla. Desafortunadamente tengo que registrar con mucho dolor que algunos creyentes con falta de discernimiento están sin saberlo añadiendo sus fuerzas a las fuerzas de él. Porque si nosotros no estamos 100% con el Señor, entonces estamos sirviendo a los intereses de las tinieblas. Entonces, este personaje tendrá una apariencia de piedad, pero su finalidad siempre será ridiculizar la iglesia de Dios, las cosas de Dios, ponerlas como algo trivial, colocarlas en el paredón para ser señaladas entre todos. Y esto es algo que estamos viendo en la actualidad. La iglesia se siente amedrentada, el cristianismo, los cristianos en general se sienten amedrentados porque él usará la fuerza mediática, él usará la muchedumbre, porque si todo el mundo opina a través de los medios, televisión, radio, prensa y medios digitales,
como el Twitter o Facebook o Instagram y comienzan a hablar en contra y comienzas a recibir mensajes en contra, entonces la iglesia querrá pasar por agache, calladita, silencioso, porque para que no se metan con nosotros, para que no nos ridiculicen. Y algunos cristianos simplemente no quieren opinar, no quieren decir la verdad para evitar señalamientos y juicios mediáticos. Y esta es una forma en la cual algunas personas están negando a Jesucristo. Este hombre tiene sobre él un espíritu demoníaco muy fuerte, porque tendrá a su servicio todas las fuerzas del mal. Se hará pasar por un gran hombre de humanidad. Se hará pasar por un filántropo que representa los ideales del mundo entero. No estará con nadie, tampoco estará en contra de nadie. No estará con Dios, pero tampoco en contra de Dios. Todas las religiones son válidas y todos los pensamientos son válidos. Así, él no peleará con ninguno. Entonces, amado hermano, el evangelio no es así. Jesús dijo claramente que el que conmigo no recoge, conmigo desparrama. Es imposible que el evangelio esté bien con todo el mundo. No, eso no es posible. Sí es cierto que el evangelio es amor porque Dios es amor, pero sabemos que mientras alguien quiera permanecer en pecado, irá en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, algunas personas señalan a algunos famosos, ricos y millonarios de la actualidad como si fueran los anticristos. Quiero decirle que ciertamente el espíritu del anticristo se ha levantado a través de muchas generaciones, pero el espíritu, o sea, su forma de actuar, se ha levantado por generaciones. Personas como Antíoco Epifanes, que sacrificó un cerdo en el templo y persiguió y masacró a muchos judíos, como el emperador Nerón también hizo con el pueblo de Dios, que tomaba a los cristianos, les juntaba aceite, los encendía vivos para iluminar su jardín. Era un hombre loco completamente. Y a través de la historia muchas personas se levantaron persiguiendo al pueblo de Dios. Tan solo en la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Adolfo Hitler se levantó y persiguió al pueblo judío, matando a más de 6 millones de judíos, dentro de muchos otros que murieron en esa guerra que él persiguió en los famosos campos de concentración. El mal llamado nacionalsocialismo que él pregonaba en Alemania permitió que todo el mundo volteara la mirada ante los desmanes que él hacía, porque se mostró como un gran hombre que iba a salvar a Alemania, que iba a salvar a su pueblo de todas las barbaridades, iba a traer prosperidad económica, y todo esto se convirtió en un gran dictador. Porque así pasa muchas veces. La gente se elige de forma democrática, pero luego va en contra de los procesos democráticos perpetuándose en el poder. Y como somos una iglesia y debemos tener mucho cuidado, ¿por qué sucede esto? Porque hay filosofías y hay pensamientos políticos que atentan contra el cristianismo. Hay movimientos políticos que se han creado en la cual, por ejemplo, la Unión Soviética estuvo sometida por décadas, y la iglesia cristiana no afloró en esa región porque era durísimo. Todavía hay países en Oriente donde se persigue el cristianismo. Hay países en los cuales está prohibido tener una Biblia, donde el cristianismo es ilegal, se persiguen a los cristianos, pero se dicen ser países libres, se dicen ser países prósperos, pero fíjense cómo persiguen al cristianismo. Y es algo en lo cual nosotros debemos estar muy alerta, porque ese espíritu se mueve todavía en el mundo entero. Y a la final se muestra como bien, pero terminará persiguiendo al cristianismo porque no gusta del pueblo de Dios. Y hay que estar alerta. Yo no concibo cómo algunos creyentes pueden estar del lado de pensamientos y de ideologías que van en contra de la palabra, de las libertades bíblicas. ¿Cómo tú puedes estar a favor de personas que no gustan de Dios? ¿Cómo puedes estar a favor de personas que definitivamente detestan todo lo que es iglesia cristiana? Es algo que debemos tener en cuenta porque precisamente ese es el espíritu del anticristo. Se va en contra de Cristo. Se va en contra de Dios y nosotros no podemos estar del lado de ellos, tenemos que estar del lado siempre del lado de Jesucristo. Ese debe ser siempre
nuestra postura. Ahora, quiero decirle que habrá señales para este tipo de cosas. Habrán señales. No hay cosa que más le guste al diablo que pescar en río revuelto. Dice Lucas capítulo 21, verso 7 en adelante, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Y él dijo, ¿qué señales habrá? ¿Qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces digo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos diciendo en mi nombre, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Sigue diciendo, pero el fin no será inmediatamente. Entonces dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Y estas cosas se están dando. Pestes, no hace falta que te diga sobre el tema, ¿verdad? Terremotos, hambre, guerra, nación contra nación, amenaza de sedición, amenazas de guerras internacionales, de países y que se unen y todo esto. Entonces, estas cosas son señales de que el espíritu de Anticristo cada día se levanta más y más y más hasta que ya él se muestre a la humanidad. Pero todavía no se atreve a hacerlo, porque aquí en la tierra hay alguien que se le opone y es el pueblo de Dios. Pero sigamos. La más significativa y más peligrosa de todas las señales es la apostasía, la rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que él no puede hacer grandes cambios en la humanidad, sino que los cambios que él quiere hacer los hará poco a poco para generar aceptación y aún aceptación del pueblo de Dios. Qué tristeza que el pueblo de Dios esté alineado con un pensamiento como este. Pero claro, poco a poco, lentamente, cae la gota sobre la piedra hasta que la parte. Tengo que registrarlo eso con mucha tristeza. Y es, primeramente, una iglesia dormida, una iglesia que no está orando, una iglesia que no está ayunando, una iglesia preocupada por el dinero, claro, angustiado por deudas, angustiado por lo uno, angustiado por lo otro. Pero es que siempre habrá este tipo de angustia en la humanidad. Y tenemos que hacerle frente sin alejarnos de Dios. Los cristianos del primer siglo también sufrieron por falta de dinero. Por eso es que los que tenían vendían para ayudar. Había falta de dinero en todas partes. Había hambre como en todas partes. Sin embargo, a pesar que estas cosas estaban, nunca abandonaron los caminos del Señor. La advertencia la da Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo angosto, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. No podemos apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero alguna persona en cualquier circunstancia de adversidad, ¡pum! Dios me falló. ¿Por qué? Porque tienen en la mente que Dios da casa, carro, beca, viaje, yate. Y el Señor lo que te ha prometido es vida eterna en Cristo Jesús en el cielo, salvación. En este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, pero tendréis aflicción. Entonces, ¿qué sucede? Claro, la apostasía que te dice. La apostasía hace que se levanten mucha gente diciendo que son de Dios y le venden esperanza a las personas. Oye bien el término, vende esperanza a las personas. ¿Y qué sucede con el evangelio? El evangelio es vituperado. Señalan a la iglesia porque la iglesia que los diezmos. Señalan a la iglesia porque son falsos cristianos. Señalan a la iglesia porque la iglesia le da la espalda a las personas. Y una cantidad de barbaridades. Una cantidad de barbaridades impresionante. Y el pueblo de Dios dando mal testimonio. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas se sienten enemigas de la iglesia cristiana. Y con derecho, porque no hay cosa más peligrosa que un miembro resentido de una iglesia. Cuando un miembro de la iglesia está resentido por su pecado, por su amargura, por su desobediencia, es fácil culpar a la iglesia, a los pastores. Pero cuando te mires en el espejo de la palabra y comienzas a ver tu pecado,
que robas, que mientes, que engañas, que tienes relaciones sexuales con tu novia, pero ocupas al líder, ¿cierto? El pastor es malo y todo eso. Entonces, esa expectación de pecado te hace culpar a los demás, culpar a Dios de todo lo que está pasando. Y un miembro resentido, hermano, es un veneno peor que el de la cobra. Porque lo conocen y eso que era cristiano, que todo eso. Entonces, esa rebelión, esos predicadores superficiales que solo predican herejías y tonterías, con mal testimonio, que salvan a los demás, pero su propia casa no salvan, su propio matrimonio no salvan, sus propios hijos no salvan, salvan a todo el mundo, pero su hogar destruido. Entonces la gente lo sigue. Y yo recuerdo que hace muchos años yo veía a un famoso predicador llamado G.J. Ávila, no sé cuántos de ustedes lo conocieron. Este viejito G.J. Ávila, muy contundente sobre la venida de Cristo, decía frases que en ese momento para mí eran terribles y exageradas. Y él decía que van a existir iglesias muy superficiales, iglesias que acolitan el pecado, iglesias que no predican en contra del pecado, iglesias que le alcahuetean las sinvergüenzuras a las personas, que solo predican éxito, fama, amor, poder. Tú lo vas a lograr, tú sabes, ¿no? Siempre puedes, tú siempre puedes, Dios está contigo, tú eres un victorioso y cosas así. Entonces, cuando yo escuchaba eso, él decía, y esas iglesias, toda esa iglesia completa y esos pastores se van al infierno. Y yo decía, ¿y este tipo cómo puede tomar toda una iglesia y como el pastor a bordo y arrojarla al infierno? Pero ahora que he caminado por más de 25 años en el evangelio, le doy la razón a G.J. Ávila. A este viejito yo le doy, con todo que era muy radical, yo le doy la razón a G.J. Ávila. Ahora que he visto las cosas, me doy cuenta de la apostasía que hay y del comezón que hay de escuchar la palabra, pero escuchar su conveniencia. Porque cuando tú comienzas a predicar la palabra y tú comienzas a decir a la gente que lavar dólares es pecado, y comienzas a decir a las personas que evadir impuestos es pecado, que robar es pecado, que mentir es pecado, ¿está oyendo? Y podía seguir hablando del tema. Entonces esta iglesia no me gusta, este pastor le falta unción, es que esa iglesia es salá. ¿Por qué? Porque no te predicamos de lo que te gusta a ti, ¿cierto? ¿Ah? Algunas personas que les gusta decir, sí, tú puedes ser un adúltero sin vergüenza, pero Dios te va a llenar de riqueza y de poder y te vas a salir con la tuya. Eso es lo que te gusta que te prediquen. Porque una persona sensata, lo primero que da es dar gracias a Dios, que te están hablando del pecado para que tú no te vayas al infierno y te arrepientas y le digas, Señor, gracias por esta palabra. Porque ¿de qué sirve ir al infierno con los pies, con las manos y con el cuerpo completo? Porque es mejor subir al cielo sin un brazo, pero ir al cielo. ¿Cierto? Es mejor ir al cielo sin un pie, pero ir al cielo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces tenemos sacrificios que hacer, pero con tal de ser salvo, bien vale la pena. Entre eso, lo que más te gusta, que es pecaminoso. Sigamos adelante. La apostasía peligrosa, esto. La tolerancia con el pecado, con el sensualismo en la iglesia. Tengo que registrar a veces que yo me pongo a mirar, algunos artistas cristianos y yo veo, pues bueno, veo algunos cristianos, pero veo algunas fotos de unas niñas que son cantantes que tú no sabes son cantantes o son modelos sensuales, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que está vendiendo ella ahí? O sea, son cristianismo sensual. Todo así, tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Hay algo extraño aquí. No discernir el asunto, ¿sabes? Como pueblo de Dios debemos entender que hay una gran diferencia entre lo santo y lo profano. Ya no hay esa diferencia. Lo mezclan, ¿sabes? Lo mezclan. Con tal de darle gusto a la gente, lo mezclan. Pues Dios no nos ha llamado a nosotros a ser populares. Nos ha llamado a ser santos, radicales en su palabra. A muchos no les gustaremos, a otros tanto sí, pero tenemos que predicar la palabra tal y cual es. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual al perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, que así como el fuego prueba el oro, metes el oro, se quema toda la viruta, lo que no es oro se quema y queda el oro puro. También tu vida, tu relación con Cristo será probada. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Serás probado con el fuego. ¿Para qué? Para que te des cuenta de lo que es hojarasca y lo que es oro puro. Amén. Y te purifiques y te santifiques. Y yo siempre he creído que la aflicción y la prueba de este mundo nos muestra el verdadero cristianismo. Los que permanecen y los que no permanecen. Los que estaban nada más porque les gustaba la cancioncita y la bendición, y cuando yo voy a la iglesia me siento tan bien, pero ahora que ha venido la prueba, la pandemia fue una prueba para la iglesia. La pandemia enfrió a muchos, pero convirtió a otros muchos también. Muchos llegaron a la iglesia por la pandemia, pero otros tantos se apartaron. ¿Por qué? Porque tuvieron problemas económicos, porque sufrieron un gran dolor de una pérdida de un ser querido, porque no les era fácil conectarse. Entonces, como ya no había esto, le dieron poca importancia, ¿cierto? Sus corazones se están enfriando, ya han dejado de orar, de ayunar, le da lo mismo. Entonces, sometido a prueba tu fe, ¿qué sucedió? Algunos se alejaron, se apartaron, están negando la fe, y si viene Cristo te vas a quedar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos nosotros mismos despertar de ese sueño, de ese letargo, y volver otra vez a los caminos del Señor. Volver a buscar su presencia, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Nadie es culpable. Usted solito es culpable, es responsable. No puede estar culpando a nadie más. Usted solito es responsable. Es responsable de su comunión con Dios. Usted es responsable. Nadie más. No culpe a nadie más. No responsabilice a nadie más. Y eso es lo que quiere el diablo. Feliz de la vida, el diablo durmiendo en la iglesia, haciendo que hayan cristianos irreverentes, que hayan cristianos resentidos, amargados contra la iglesia de Jesucristo. ¡Qué tremendo! La gente verá los tiempos mudados y les parecerá normal. Lo que antes tú y yo llamábamos pecado, ya la gente no lo llamará pecado. No, ya eso no es pecado. La Biblia hay que actualizarla. Esa Biblia es un libro viejo y hay que modernizarlo. ¿Por qué? Porque va contra sus intereses. Porque señala su pecado. Te digo una cosa, que ya hay países en los cuales tú no puedes señalar un pecado. Tú no puedes decir, tal cosa es pecado porque vas preso. Eres xenófobo. Eres homofóbico. Eres esto. Eres lo uno. Eres esto. Eres aquello. Imagínate. Ya no se puede. Entonces, tú decides de qué lado y qué bando estás. Dice Isaías capítulo 5, verso 20. ¡Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de las tinieblas luz y de la luz tiniebla y de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Que voltean las cosas. ¡Qué tristeza! La iglesia debe despertar. ¿Cómo va a actuar el anticristo? Lentamente. Lentamente, poco a poco. Si a usted le ruedan el mueble de la noche a la mañana, se da cuenta que le movieron el mueble. Yo dejé este mueble aquí, ¿qué hace por allá? Pero si todos los días te van rodando un poquito, si todos los días por televisión, por las plataformas de películas te van colocando la escena, el pecado, tú lo sientes como si fuera algo normal. Pero si ya Hollywood lo acepta, hay que ser moderno. Eso sí, hay que aceptarlo. Uno tiene que respetar a las personas, sí es muy cierto. Pero nosotros no tenemos que aceptar el pecado, Señor. Pero si ya Hollywood lo aceptó, pero si ya vemos.
El divorcio, normal. La droga, normal. Hay que aprobarla, porque es algo recreativo. ¿Ah? ¿Cierto? Homosexualismo, normal. Y cualquier cosa que tú quieras aquí ya es normal. Y orar, ya no puedes orar en público porque te puedes meter preso en algunos países. Así de sencillo. Mira dónde hemos llegado nosotros. Y la iglesia, callada. Los cristianos, callados. Dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el diablo, el anticristo, es un hombre peligroso. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Está oyéndome? Desobedientes a los padres. Ojo con eso. Ingratos. La ingratitud es una contravirtud que con el tiempo pareciera que fuera una virtud en los demás. La ingratitud. Impresionante esto. Oh, no. Impíos, sin afecto natural, implacables. Tú los vieras. La manera como usan las redes sociales. Si la lengua fuera una ametralladora, ellos irán acribillados cualquiera. Tremendo. Crueles, intemperantes, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, dice el texto. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. A estos evita. Entonces, yo no puedo entender cómo hay creyentes que se alinean filosóficamente y doctrinalmente con ideas como esta. Con ideas, cuando tu mirada debe estar puesta es en Cristo Jesús. Y desafortunadamente está siendo permeada la iglesia de Jesucristo. Nuestros hijos están siendo educados con filosofías paganas. Hay que tener mucho cuidado en los colegios de nuestros hijos. ¿Qué es lo que ese profesor, esa profesora le están enseñando a nuestros hijos? Mucho cuidado con eso. Porque entonces tus hijos llegan de la universidad y llegan del colegio con ese pensamiento que ese profesor enemigo de la fe le enseñó. Desafortunadamente tengo que decirlo. Ojo con esto. Hay que tener cuidado. No podemos negociar los principios y los valores de la Biblia con nadie. Ni con el cónyuge, ni con nuestros hijos, ni con el jefe del trabajo, ni con los amigos, ni con nadie se puede negociar los principios bíblicos. Cada creyente debe mirar y preocuparse por su salvación y por su relación con Dios. ¿Cómo va esa vida espiritual? ¿Cómo va delante de Dios esa oración? ¿Cómo va en la meditación de la palabra? ¿Cómo va en tu testimonio cristiano? ¿Cómo vas? ¿Estás avivado? ¿Estás apagado? Ya no oras como antes, ya no cantas como antes, ya no te conectas viendo la predicación como antes, ya no tienes ganas de servir al Señor, te estás enfriando en tu corazón. Despierta, vuelve a ese primer amor, vuelve a ese primer amor. Vuelve, despiértate. Vuelve a enamorarte de Jesucristo. Vuelve a levantar las manos, arrepiéntete, quebrántate, humíllate y recupera tu relación con Dios, porque pronto está la venida. Yo quiero que esta predicación quede grabada en nuestro canal de YouTube para que cuando Jesucristo venga por su iglesia, esos cristianos crispeticas y esos cristianos tibios, cuando no nos encuentren a nosotros, puedan ir a los archivos de la iglesia y escuchar esta predicación y buscar en la Biblia la manera de salvarse, entregando sus vidas cuando ya Jesucristo no esté, se haya llevado a la iglesia. Y recuerden esta predicación, porque la única forma
de salvarse después que Cristo venga por la iglesia en el rapto será entregando tu vida por Cristo. Entregando tu vida, y algunos no van a poder hacerlo. Ante la amenaza de la muerte negarán a Jesucristo. Por eso es mejor irse en este primer viaje. Este primer viaje se entra en santidad, en fe en Dios, en compromiso con Cristo Jesús. Dios sabe que fallamos, pero abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Quiero levantar este llamado y este llamado de atención, de exhortación al pueblo de Dios. Y hablarle especialmente a los que se sienten firmes. El que esté firme, mire que no caiga. No te duermas en tus laureles, no te duermas. Y aquellos que se han enfriado, culpando la situación, culpando a los demás, ya no culpes a nadie. Tú y solo tú eres responsable de tu comunión con Dios. Arrepiéntete, ahí hay pecado, arrepiéntete ahora mismo. Y dile, Señor, gracias por esta palabra. Ahora mismo dile, Señor, gracias por esta palabra. Y yo me arrepiento de mis pecados, mis maldades que me han enfriado el corazón y que me han golpeado de tal manera que me he decepcionado y desanimado de todo, Dios mío, culpándote a ti, Señor. Yo me arrepiento, Padre, porque el regalo más lindo y hermoso que tú me has dado se llama la salvación, Señor. ¿De qué sirve un carro último modelo, una casa grande y una cuenta bancaria? Si me voy al infierno, no sirve de nada. De nada le sirve al hombre ganarse el mundo, que su alma se pierda, no sirve de nada. Padre, en el nombre de Jesús yo me arrepiento y aviva mi corazón aún más y más y más hacia ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pero también quiero orar por aquellos que se han conectado por primera vez, o por ese creyente que de pronto deambuló alguna vez en su vida por la iglesia cristiana, pero los afanes de esta vida, las amistades, te han criticado tu cristianismo, o te casaste con una persona apática al evangelio y te tiene allí, que no vas a la iglesia, que te tiene dormido, que no, amado. La salvación es un acto individual y de voluntad. Óyelo bien. Es un acto individual y de voluntad. Te lo digo. Ya no tienes más excusa. Nadie debe tener sobre ti el poder de condenarte, ni de apartarte de Jesucristo. Así que te invito a que luches contra vientos, contra mareas, contra cualquier obstáculo que quiera levantarse en contra tuya, y vuelve a los brazos del Señor y búscalo de corazón. Búscalo de corazón. Ahora despiértate espiritualmente y busca a Jesús. Cuando yo veo todo lo que está pasando en el mundo y las amenazas de guerra y las enfermedades que hay, los terremotos por un lado y el terrorismo que hay, las persecuciones que hay, los abusos de poder que hay, solamente tengo que decirte lo que los cristianos del primer siglo decían: Maranatá, Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Santifícate más de lo que ahora estás, mucho más. Santifícate mucho más. Tú lo puedes, vas a lograrlo. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Quiero animar a los que se conectaron por primera vez a entregar su vida a Cristo. Y conmigo oren de esta manera: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Vamos, ore conmigo en voz audible. Yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando pases lista yo pueda decir presente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oro por la iglesia. Oro por los que me están viendo y escuchando en este momento, para que seas tú revelándote sus corazones que no hay excusa. No hay excusa, que todos deben santificarse, Señor. Que todos deben buscar con pasión tu rostro, Señor Jesús. Y que no pueden permitir que su corazón se nuble o acepte las condiciones de este mundo o el espíritu del anticristo que está en este mundo, Señor. Así que nuestro corazón cada día sea más, no fanático, sino radical delante de ti. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
quiero animarte, amado hermano, que te suscribas en nuestros canales tanto de Face como de YouTube. Cuando tú te suscribes en nuestros canales de Face y YouTube, tú puedes recibir notificaciones de todas nuestras actividades. Cuando tengamos servicios, o colguemos algún video, o tengamos tiempos de oraciones, entonces tú vas a recibir esas notificaciones y te podrás conectar con nosotros. Quiero también que cualquier cosa que necesites nos escribas ahí en el chat. El chat está para bendecir tu vida. Ahí tenemos a nuestros líderes listos, prestos para responder tus peticiones de oración. Así que quiero decirle a las personas que se conectaron hoy por primera vez que nos escriban. Allí están nuestros líderes. Pide oración. Dile, yo me conecté por primera vez. Quiero que oren por mí. Quiero que me ayuden en mi caminar con Cristo. Te vamos a ayudar. Ella tiene discipulado, tiene consejería. Así que te animo a que te conectes con nosotros. Dinos quién está conectado por allí. Y nuestros líderes van a ayudarte en tu caminar con Cristo. Mis amados, el tiempo vuela rapidísimo. Les mando a todos de corazón un abrazo fuerte. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Gloria a Dios.